Bienvenidos y bienvenidas. Soy Dan Rojas, su terapeuta para el éxito. Qué bueno que nos volvemos a ver en esta ocasión. Me gusta mucho que estés aquí porque ya estamos cumpliendo 7 días de estarnos escuchando mutuamente y aprendiendo todos estos conceptos. Y me encanta que lo sigas haciendo porque eso significa que estás cuidando y construyendo una vida para disfrutarla. Hoy vamos a platicar de algo que de verdad va a empezar a mover fibras bien profundas. Ya quería llegar a estos audios donde vamos a entrar en la información, pues vamos a decir que más tangible, donde van a empezar a ver de verdad sus dinámicas. Y el día de hoy vamos a hablar de la sobreresponsabilidad. Si yo no me hago cargo, todo se cae. Esta sobreresponsabilidad, inseguridad o reserva. Vamos a empezar con una pregunta que muchas personas que están escuchando este curso conocen perfectamente. ¿Qué pasaría si dejaras de hacerte cargo de todo? Piénsalo. Si dejaras de resolver, de estar al pendiente, de anticiparte a los problemas, de cuidar a todos, de ser quien sostiene económicamente, dejarás de llamar, de organizar, de recordar, de solucionar. ¿Qué pasaría? Porque hay personas que llevan tanto tiempo haciéndose responsables de todo que incluso han construido una identidad alrededor de eso. Yo soy el fuerte, yo soy quien resuelve, si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie, todos dependen de mí, yo no me puedo caer y muchas veces llamamos a eso responsabilidad, pero hoy quiero enseñarte una diferencia importante, responsabilidad y sobreresponsabilidad. Qué curioso que sobreresponsabilidad también suene a sobrepeso. Pero bueno, ser responsable significa hacerme cargo de aquello que me corresponde. La sobreresponsabilidad empieza cuando también necesito hacerme cargo de aquello que les corresponde a los demás, sus problemas, sus decisiones, sus emociones, sus consecuencias, necesidades, su estabilidad. Y aquí quiero que te preguntes algo. ¿Por qué necesito hacerme cargo de tanto? Porque quizá la respuesta automática va a ser porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Pero quiero ir un poco más abajo, mucho más adentro. ¿Qué sientes cuando no puedes resolver? ¿Qué pasa contigo cuando alguien que quieres tiene un problema y tú no puedes hacer nada? ¿Qué sientes cuando algo está fuera de tu control? Ahí es donde muchas veces aparece una emoción que hemos estado tocando durante varios días, la inseguridad. Porque la sobreresponsabilidad puede convertirse en una manera de intentar construir seguridad. Si yo controlo todo, me siento más seguro. Si sé qué está pasando, me siento más seguro. Si tengo dinero guardado, me siento más seguro. Si todos están bien, me siento más seguro. Si resuelvo los problemas que antes de que aparezcan, me siento más seguro. Si resuelvo los problemas de los demás, me siento seguro de que me van a querer o me van a amar. Entonces ocurre algo interesante. Dejo de esperar que alguien me dé esa seguridad y me convierto yo en la seguridad de todos. En uno de los materiales que he estado leyendo para poderles compartir todo esto, aparece precisamente una dinámica que podemos reconocer en muchas personas. La persona que da y da a los demás y cuando siente que lo que hace no es suficiente o no recibe reconocimiento esperado, en lugar de detenerse, hace todavía más, como si internamente funcionara así. Si hacer 100 no es suficiente, entonces voy a hacer 1000. Y esto puede verse muchísimo en la relación con los hijos, con la pareja, los padres, el trabajo, con el dinero. Doy más, resuelvo más, me esfuerzo más, cargo más. Quizá en algún lugar aprendí que mientras más hago por los demás, más seguro está mi lugar. Y esto pesa muchísimo. Y no estoy hablando todavía de kilos, estoy hablando de vivir sintiendo que no tienes permiso para soltar, que vives con miedo, que vives con inseguridad, que todavía no puedes confiar en la vida o que te sientes poca cosa, tienes una baja autoestima y sientes que te tienes que ganar tu lugar en la vida, porque si sueltas, algo podría salir mal. Pero veamos, ¿de dónde viene esta inseguridad? Cuando hablamos de inseguridad, no necesariamente estamos hablando de una persona insegura de sí mismo. No estamos hablando solamente de autoestima. Dentro del modelo que estamos trabajando, inseguridad también significa no sentir que la vida es suficientemente segura. Sentir incertidumbre, sentirte vulnerable, sentir que en cualquier momento algo malo puede pasar.
no estar completamente tranquilo. Y esto puede aparecer después de acontecimientos muy grandes, por ejemplo, un abandono, una muerte, una separación, una quiebra, una ruina, perder el trabajo, migrar, pero también puede aparecer de una manera mucho más cotidiana. Y esto quiero que quede muy claro el día de hoy, porque en el audio pasado lo vimos como un trauma, un trancazo en la vida, una pérdida. Hoy lo vamos a ver como esta frasecita muy latina de gota a gota. Yo sé que te la sabes. Entonces, todo esto puede aparecer de una forma mucho más cotidiana. Y esto quiero que quede muy claro porque no necesito estar viviendo una tragedia para vivir inseguro. Puedo pasar años viviendo en pequeñas dosis de inseguridad todos los días. No sé si va a alcanzar el dinero este mes. No sé si mi pareja se va a enojar. No sé si me van a dejar, si me van a poner el cuerno. No sé si voy a conservar el trabajo. No sé si mis hijos están bien. No sé qué problema va a aparecer mañana. No sé si puedo confiar en las personas. Entonces vivo anticipándome. Estoy al pendiente, alerta, estoy preparado. Resuelvo antes de que me pidan. Tengo un plan A, un plan B, un plan C o todo el tiempo vivo en un estado como de hipervigilancia. El doctor Salomón Selam pone un ejemplo muy claro de esta inseguridad cotidiana. Habla de una mujer cuya pareja normalmente podía estar tranquila, pero en determinados momentos explotaba. Entonces ella empezó a vivir midiendo qué digo, cómo lo digo, qué hago, qué no hago, estará de buenas, esto le va a molestar. Y aunque no estuviera ocurriendo un conflicto todo el tiempo, ella tampoco podía sentirse completamente tranquila porque existía la incertidumbre de cuándo podría volver a suceder esa explosión emocional. Y esto es inseguridad sostenida. Y no quiero que todavía le echemos la culpa a la pareja porque lo más seguro es que te des cuenta que a lo mejor el primer escenario de una inseguridad como esa la pudiste haber vivido con tu mamá o con tu papá. Quizá no de una manera violenta físicamente, pero a lo mejor sí emocional. Entonces, esta inseguridad sostenida, ¿sí? No es que necesite estar huyendo de un peligro a las 24 horas para vivir alerta. A veces basta consentir. Y no sé si se acuerdan ustedes, pero vimos este programa de la grasa como protección. Si yo me tengo que estar protegiendo de alguien, y fíjense, no es que me esté atacando a la persona, es simplemente que vivo con un miedo a que sus emociones se desborden y no sé cómo voy a controlar el conflicto. Y desde afuera, aquí quizá parece una persona extremadamente capaz, pero por dentro puede existir una instrucción completamente diferente. No puede bajar la guardia. Esto es importante porque muchas personas sobre responsable no se consideran inseguras, al contrario, se consideran fuertes, independientes, resolutivas y probablemente lo sean. Pero la pregunta no es si eres capaz de resolver, la pregunta es ¿qué sientes cuando no puedes hacerlo? Porque ahí podemos descubrir si detrás de tanta responsabilidad también existe un miedo. Y la verdad es que siempre lo va a haber. La inseguridad puede comenzar muy temprano. Ahora quiero ir un poquito más atrás en nuestra historia. En todo esto que estamos viendo para comprender estos conflictos, vamos a empezar a explorar algo que quizá no habíamos visto. ¿Qué te estaba ocurriendo alrededor de tu llegada al mundo? ¿Qué estaba viviendo tu mamá durante el embarazo? ¿Cómo estaba la relación entre tus papás? ¿Había estabilidad? ¿Había miedo? ¿Había problemas económicos? ¿Había conflictos? ¿Tu mamá se sentía acompañada? ¿Hubo alguna separación importante? ¿Existía incertidumbre sobre el embarazo? Dentro de todo esto, vamos a hablar de algo que se llama proyecto sentido gestacional, porque no quiero nada más que estemos hablando de las personas que han vivido el sobrepeso de un punto de su vida en adelante, porque yo sé que estoy haciendo un programa que es para todos y hay gente que a lo mejor nació pesando 6 kilos, 7 kilos, o sea, desde muy pequeñitos ya vienen con una especie de sobrepeso. Entonces viene el nacimiento y los primeros meses, los primeros años, ¿sí? Tenemos que también reflexionar porque a lo mejor no nos acordamos, pero sí hubo separaciones, hospitalizaciones donde mamá no estuvo o inclusive fui yo un bebé que tuvo que estar en la incubadora y fui separado desde muy pequeño y perdí ese contacto, esa seguridad de estar cerca de mamá, ¿sí? Desde ahí podemos tener una inseguridad que le vamos a llamar arcaica, o sea, de toda la vida, casi biológica.
Recuerden que para un bebé la vida está representada por alguien más, la madre, la mayoría de las veces, o el padre, porque un bebé solo no puede sobrevivir. Entonces, vamos a ver si también durante nuestra historia de la infancia, pues cambiamos constantemente de cuidadores, nos cuidaban nuestros tíos, nuestros abuelos, porque los papás tenían que estar trabajando, ¿sí? Papá estuvo ausente o existía algún conflicto dentro de casa. En uno de los ejemplos, vamos a hablar de cómo los bebés, ¿sí?, pasan del contacto y del entorno materno a una separación muy temprana, como lo que les acabo de contar de la incubadora. ¿Sí? Puede ser también, sí, que o el bebé lo hospitalizaron o a lo mejor una etapa pues grande de mi vida o muy pequeño, mamá se enfermó y también tuvo que ser hospitalizada y aquí ocurre esa separación. Entonces, estas experiencias cuando las investigamos, estamos buscando las historias tempranas relacionadas con el aislamiento y la inseguridad. O imagínate una niña que fue criada principalmente por su abuela, porque su mamá tenía que trabajar. Ya de adulta, ella podía explicarlo perfectamente. Era normal, mi mamá tenía que trabajar porque si no, no teníamos para comer. Quizá racionalmente es completamente comprensible, pero aquí no nos estamos preguntando qué entiende el adulto, estamos preguntando qué vivimos de niños. Porque yo puedo entender hoy que mamá tenía que trabajar, pero eso no significa que cuando tenía 3 años entendiera por qué mamá no estaba. Y esta es la diferencia importantísima, porque los niños, como no tienen estos recursos que tenemos nosotros, o sea, un niño no va a decir mi mamá es manipuladora o es narcisista o mi mamá tiene que trabajar, porque ni siquiera tenemos un concepto del trabajo, del dinero. Simplemente entendemos mi mamá no está y a lo mejor ¿qué es lo que voy a decir? De seguro no me quiere, o a lo mejor no valgo lo suficiente para que estén conmigo, para que se queden conmigo, y empezamos a tener estas creencias que nos llevan a sentirnos insuficientes o a sentir que completos como para poder hacer todo por nosotros mismos. Y no quiero que vayamos a convertir esto en una búsqueda desesperada de algo que necesariamente tuvo que suceder. Quiero que investigues tu historia, sí, preguntes, observes, reflexiones, porque algunas cosas que hoy haces para sentirte seguro pudieron haber comenzado desde pequeños y también puede haber ocurrido algo diferente. Quizá tu infancia fue inestable, pero después llegó una experiencia que cambió completamente esa sensación. Por ejemplo, el abandono, una muerte, un divorcio, una crisis económica, y aprendiste. Lo seguro también se puede perder. Entonces empiezas a prevenir, a controlar, a guardar, a hacer cargo de todo lo que puedas para volver a sentir esa seguridad que te va a llevar a una sobreresponsabilidad y una hipervigilancia. Otro concepto que también tenemos que reflexionar es cuando me convierto en quien protege. Hay otra forma en la que este patrón puede aparecer, el patrón de la inseguridad. Quizá tú no sentiste, necesito que alguien me proteja. Quizá decidiste, yo voy a proteger a todos. Y entonces empiezas a cargar con mamá, con papá, con tus hermanos, con tu pareja, con el negocio, con la familia. Y puede llegar un punto donde sabes perfectamente que necesita todo el mundo menos tú. Otra vez aparece el descuido, porque tu atención siempre está fuera. ¿Quién necesita algo? ¿Qué falta? ¿Qué problema hay? ¿Qué tengo que resolver? Aquí podemos pensar nuevamente en esa persona que aprendió que para conservar su lugar tiene que dar. Y cuando dar no funciona, hay que dar todavía más. Si siento que alguien se aleja, hago más por esa persona. Si siento que mi familia está en problemas, cargo con más cosas. Si tengo miedo de perder mi lugar, intento volverme indispensable. Porque si todos me necesitan, quizá nadie se va a ir. Y aquí quiero recuperar algo que vimos los primeros días. Hay personas con sobrepeso que tienen una enorme dificultad para incluirse, pero ahora podemos agregar algo. A veces no me incluyo porque siento que primero tengo que asegurarme de que todos los demás estén bien. Y cuando terminas, si es que alguna vez terminas, ya no queda energía para ti. Por eso, sobreresponsabilidad e inseguridad pueden estar profundamente conectadas, porque hacerme cargo de una sensación de control y el control me da una sensación de seguridad. ¡Qué locura! Ahora vamos a regresar al cuerpo. En los últimos audios hemos hablado de la grasa como protección y como reserva. Si vivo sintiendo que mañana puede faltar algo, guardar tiene un sentido importante. Si no sé qué va a pasar, voy a reservar. Si alguna vez perdí todo, guardo. Si siento que dependen de mí, necesito tener suficiente.
Y dentro del modelo que estamos trabajando, la grasa aparece vinculada precisamente con esta idea de la reserva. Tener disponible, guardar para después, tener con qué responder si llega la dificultad. El doctor Salomón Selam pone un ejemplo que ayuda muchísimo a entender que la inseguridad puede aparecer por situaciones completamente diferentes. Puede ser una pelea entre hermanos por una herencia o por una casa de los padres. Aquí no necesariamente alguien abandonó, pero puedo estar viviendo qué va a pasar con la casa, qué me corresponde. Me voy a quedar sin nada, voy a perder mi seguridad. Y también habla de crecer con un padre violento o alcohólico. El problema no solamente es la presencia del padre, es que el ambiente se vuelve imprescindible. Otra vez, no hay seguridad. No sé cómo va a llegar, no sé qué va a pasar, no sé cuánto puede aparecer el conflicto. Y otra vez tenemos el mismo concepto de inseguridad y sobre todo de protección. Todo el tiempo me tengo que estar protegiendo. Incluso cuenta el caso de una mujer que vivía sola y tenía un perro. Para ella el perro representaba seguridad. Estaba sola, sí, pero no sentía completamente esa soledad porque estaba su mascota. Cuando el perro muere, desaparece aquello que para ella representaba compañía y seguridad. Y dentro del análisis, aparece posteriormente el aumento de peso. Este ejemplo me parece importante porque nos recuerda algo. La seguridad no depende de lo que desde afuera nosotros consideramos importante. Depende de aquello que representa para nosotros la persona. ¿Se acuerda que hablamos de perder las referencias? Lo que para ti puede ser solamente un perro, para otra persona puede ser una compañía, su protección, su familia y aquello que hacía que no se sintiera sola. Que puede darnos seguridad, o sea, facilito el dinero, el trabajo, alguno de nuestros padres si nos mantiene, mi pareja si me mantiene, ¿sí? En cuestiones de protección, una mascota, ¿sí? O no es que me proteja, pero me protege de no estar solo o de no estar sola. Entonces, hay que dejar claro una cosita antes de que se nos acabe el tiempo en este audio, porque muchas de las personas que viven con este sobrepeso, yo siempre les hago una aclaración entre grasa y líquidos, porque cuando una persona dice, subí 20 kilos, pero lo subí en 3 años, eso me da la información de que es grasa. Pero cuando una persona me dice, en 3 meses subí 10 kilos, es imposible. El cuerpo no tiene la capacidad de hacerlo tan rápido. Y eso está hablando de agua. Entonces, no todo el peso que nuestro cuerpo tiene puede acumularse en grasa. También existe el agua. Y dentro de este modelo, vamos a hacer una diferencia entre ambas. La grasa es una reserva lenta. La grasa representa esta reserva para guardar para después, acumular poco a poco y tener disponible. Y vamos a poner el ejemplo básico que siempre pongo. Es muy inteligente, por ejemplo, en el reino animal, un oso lo que hace antes del invierno es hibernar y lo que hace es empieza a comer de más para poder guardar grasa porque va a haber un tiempo donde no va a haber alimento. Para protegerme, para sobrevivir, guardo ciertas reservas para poder durar más tiempo. Ahora, aquí estamos hablando de la grasa y la grasa es lenta. El agua es una respuesta rápida. La retención de agua aparece vinculada especialmente con la inseguridad, el aislamiento y el peligro. La distinción es interesante porque el agua es rápida y la grasa es lenta. Es decir, cuando aparecen varios kilos rápidamente dentro de esta perspectiva que les estoy contando, vamos a investigar la posibilidad de retención de líquidos y qué situación de inseguridad, de aislamiento o de peligro está atravesando una persona. Mientras cuando el aumento ocurre progresivamente durante meses o años, se explora más la dinámica de la grasa y la reserva. Y por ejemplo, aunque ahorita voy a tocar el tema, esto pasa mucho con las personas embarazadas, ¿sí? El embarazo es un momento muy vulnerable para una mujer y si no siente una protección a lo mejor de su pareja o protección económica, va a entrar en una inseguridad. Por eso es muy normal que una embarazada a veces suba 12 kilos, 20 kilos, pero la gran mayoría de ese sobrepeso es una retención de líquidos. Por eso quiero que observen su cuerpo y también sus historias, porque es muy diferente la retención de líquidos, ¿sí?,
donde hay momentos donde te sentiste muchísimo más inflamado o inflamada y tu peso puede cambiar rápidamente, ¿sí? Y hay temporadas donde sientes que estás reteniendo más. Pero dentro de este modelo que estamos estudiando, cuando aparece la retención de líquidos, también se explora qué estaba ocurriendo alrededor de la seguridad de la persona, qué le preocupaba, qué siente que puede perder, si se siente sola, se siente desprotegida o desprotegido, si hay alguna incertidumbre o algún peligro, si está viviendo una situación donde no puede estar tranquilo o tranquila. Por eso es importante aprender los conceptos y no meter absolutamente todo dentro de la misma explicación. Acuérdense, grasa es igual a reserva y agua es igual a inseguridad, aislamiento y peligro. Y quiero hacer otra distinción más, porque las mujeres son más propensas a retener líquidos que los hombres. No digo que los hombres no nos suceda, pero a las mujeres les sucede muchísimo más que a nosotros. Bueno, en estos audios estamos viendo el concepto de inseguridad y de reserva. Todavía me voy a ir a unos conceptos muchísimo más específicos, vayamos progresando, pero creo que ya estamos muy claros de poder entender el abandono, la inseguridad, el aislamiento y ciertos miedos. Entonces, solamente quiero que lo reflexiones el día de hoy. Gracias por escucharme y acuérdate que si este contenido te gustó, también puedes encontrar más contenido como este, mis cursos, sesiones y podcasts en todas mis redes sociales como Observador Sistémico o en mis personales como Dan Rojo Rojas. Si este contenido te dejó algo valioso hoy, hay mucho más que puedes compartirlo con alguien más que sientas que también podría necesitar escucharlo. Gracias por darte este espacio para escuchar y reflexionar. Y recuerda algo importante. La vida es para aprovecharla y vivirla. No te tomes todo tan en serio. Disfrútala mientras vamos construyendo la vida de tus sueños, porque ya sabes que la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima.